ha llegado de una manera y termina de otra. A mí me gustaría realmente que así fuera, porque de lo contrario, si este proyecto se mantiene, será el peor trato que la Federación haya dado a Chihuahua en los últimos 15 años. El proyecto de presupuesto plantea una reducción de casi el 30% de la inversión federal para el estado de Chihuahua, a través de los programas, proyectos y fondos que habíamos venido compartiendo. Estaríamos hablando de mantenerse el proyecto en esos números, como de una reducción de 1,000 millones de pesos en inversión federal, sobre todo para programas e infraestructura que tienen que ver con obra pública. Si me permiten, voy a ir poco a poco para abordar el tema, porque realmente sí es muy decepcionante la manera en que se pretende tratar a los estados. Hay una reducción considerable de la inversión federal a los estados que están siendo redireccionados a programas asistenciales. El presupuesto está más dedicado a ganar la próxima elección que al crecimiento económico del país, a promover el desarrollo integral, la infraestructura. Y a mí me parece que, si bien es cierto, es importante atender las necesidades urgentes de sectores vulnerables con apoyos económicos directos, a la par también debía de generarse estímulo a la inversión para la creación de empleos y proyectos productivos. A mí me preocupa la disminución en el ramo 23 y que en lo que se refiere a proyectos de obra e infraestructura, pues no hemos visto reflejados la propuesta que presentó Chihuahua al gobierno federal, y que incluso estuvimos trabajando con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un proyecto, por cierto, que fue consensado con alcaldes y legisladores para llevar todos juntos una sola propuesta. Ese trabajo de armonización que hicimos aquí en el Estado, gobierno del Estado, municipios y legisladores, fue incluso presentado como un referente al conjunto de las entidades federativas, se presentó como el modelo Chihuahua. Creo que ustedes se dieron cuenta de esa reunión que aconteció en la Ciudad de México, donde ahí se dijo, a ver, esto es lo que queremos que suceda en todas las entidades. Pues ninguno de los proyectos que presentamos ahí se ve reflejado en el presupuesto. Es más, no encontramos hasta este momento, nos estamos auxiliando literalmente de una lupa, porque son renglones muy pequeños, no encontramos ni los hospitales de Juárez, la terminación de los hospitales de Juárez, no encontramos que ha sido un compromiso reiterado del presidente López Obrador para el estado de Chihuahua. No está pues en los proyectos ni de salud ni de comunicaciones y obras públicas. Además, el proyecto desaparece el Fortafín, que es este fondo de apoyo
a las entidades federativas para su fortalecimiento financiero, lo que a nosotros nos ha permitido ir saliendo año con año del déficit presupuestal que nos heredaron y que, aunque nosotros también hemos contribuido bastante a eliminarlo con nuestro ahorro, persiste. Se elimina también el programa de desarrollo regional del ramo 23, que nos permitía generar alguna obra de inversión, alguna obra pública adicional. Se ha reducido considerablemente los apoyos a los programas concurrentes en agua potable, en servicios hidráulicos. Miren, de 250 millones de pesos más o menos que teníamos de programas concurrentes en materia de agua, han colocado 70 millones de pesos. Creo que eso ya lo vieron, ¿no? Desaparece el programa de concurrencia en la Secretaría de Zagarpa, de Agricultura, Recursos Naturales y Pesca, ¿no? Recursos, Agricultura y Ganadería. Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación. Desaparece el programa de concurrencia. De hecho, esta es una de las disminuciones fuertes en el presupuesto al campo. Como también nos preocupa muchísimo la reducción a las universidades. Además, nos parece muy contradictorio, pues se han anunciado 100 nuevas universidades y se decide reducir el presupuesto de las que tenemos funcionando. Pues en todo caso hay que reforzar el funcionamiento de las actuales. Y luego, en el ámbito nacional, a mí me preocupa muchísimo la reducción al presupuesto del CONACYT. Nosotros hemos traído en los dos últimos años una serie de impulsos y de esfuerzos para entrar a concursar a los fondos mixtos de CONACYT y poder seguir impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico en nuestro Estado, vinculando alianzas estratégicas entre empresas, gobierno y sector social, y viene una reducción considerable en este presupuesto de CONACYT. Entonces realmente pues es muy desalentador. Debo decir que en la composición del gasto en general del presupuesto federal, el aumento de la inversión es mínimo. En realidad, la gran inversión o la gran aumento es al sector energético del país, mientras que la inversión en infraestructura, tanto en salud como en educación, no presentan aumento, se mantienen estancadas. Incluso hay una reducción en el sector salud del 3.6%. Así hemos estado haciendo un análisis muy cuidadoso de este presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué esperaría yo en estas horas que siguen? Pues primero un análisis muy responsable, acucioso por parte de los diputados, y que se rectifique este presupuesto para que realmente refleje el sentido federalista que debe llevar y que no vemos reflejado en este presupuesto. El presupuesto de egresos de la Federación
es un presupuesto de la República, no nada más es un presupuesto de la Administración Federal. Somos socios los estados a través del Pacto Federal. Son las entidades federativas las que contribuimos con el gobierno de la República en el Fondo General de Recaudación, en el fondo, en la recaudación federal participable. Y tiene una visión muy centralista y muy asistencialista. Está siendo más un instrumento de estrategia política para la formación de una base de apoyo popular al próximo gobierno que un instrumento de política económica para impulsar el desarrollo y la inversión. Me parece que debe ser corregido y por supuesto que voy a la Ciudad de México a ver qué pasó con nuestros hospitales y qué pasó con los proyectos que propusimos y qué ha sucedido con la aspiración que teníamos de que por lo menos se reglamentara debidamente el ramo 23. Aquí es donde yo detecto uno de los grandes vacíos también de este presupuesto. Se van a aumentar considerablemente los programas de transferencia de dinero a la población. Son aumentos muy importantes, muy importantes. De adultos mayores se va, creo que de 40,000 millones casi a 100,000 millones. En proporción a esos aumentos, tampoco existen en el presupuesto medidas relevantes para garantizar la transparencia en la asignación de estos nuevos subsidios a la población a través de los programas que va a manejar tanto la Secretaría del Trabajo como la Secretaría del Bienestar. Y es fundamental que todos estemos vigilantes y cuidadosos de que estos caudales de fondos públicos tengan un buen manejo. No es el dinero, ni son los recursos de Morena ni de López Obrador, son los recursos del pueblo de Chihuahua y de todo México. Y por lo tanto tenemos que exigir que lo que nosotros estamos dando en términos de transparencia y rendición de cuentas, también lo haga la Federación, en términos de transparentar el padrón de beneficiarios, el padrón de beneficiarios de estos programas y su manejo cuidadoso. Entonces sí hay cosas que nos preocupan muchísimo. Yo he querido expresar mi opinión hoy ante ustedes por el requerimiento que me hicieron esta mañana ahí en el centro de convenciones. Vamos a seguir analizando muy bien. Yo de entrada le pediría a todos los legisladores federales por Chihuahua, sin excepción, a todos, por supuesto también a los del partido del presidente de la República, ese presupuesto no lo deben aprobar así, no lo pueden aprobar así. Vamos a tener que platicar ahora mismo con el Congreso del Estado para revisar algunas de las partidas que habíamos propuesto, obviamente considerando que vendrían recursos federales de los programas que hemos venido manejando, particularmente, por ejemplo, en concurrencia, ¿verdad? Presupuesto, no sé si fue similar en todos los estados y qué tanto tiene que ver que las áreas en las que se redujo no fue por algún subejercicio de la administración estatal en los recursos federales. No, en el caso nuestro pues no tenemos ese problema de subejercicios, hemos venido ejerciendo conforme la administración nos fueron dando. Obviamente nadie tiene capacidad para ejercer recursos que se entregaron apenas hace un mes por parte de la Secretaría de Hacienda o antes.
Yo creo que a todos los estados se les ha venido haciendo esta reducción. En el caso nuestro, pues es más dramático, porque nosotros ya venimos teniendo varias reducciones de entrada brutales, de un año a otro. Acuérdense que Peña Nieto, o el gobierno anterior, redujo su nivel de inversión en Chihuahua de casi 6,000 millones de pesos, que fue la última inversión que le dieron a la anterior administración, a 4,500 millones en el caso de nosotros el primer año, y luego todavía el siguiente año bajaron otros 250 millones de pesos y ahora 1,000 millones se pretende. No sabemos en cuánto realmente va a terminar. Lo que sí digo es que esperábamos un aumento, no una disminución. O sea, esperábamos un incremento, porque además planteamos proyectos de consenso, todo el Estado, y no estamos viendo reflejado nada, ni el aeropuerto de Krill, que ya no lo habían palomeado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni siquiera lo que ya estaba contemplado en el actual presupuesto aprobado. Y bueno, pues también hay que decir algo que es muy importante, la famosa austeridad republicana no llegará al rubro de comunicación social. No solamente no habrá reducción en el presupuesto de publicidad, hay un incremento considerable. Tenemos 2 semanas y media en medio de una tensión nacional por el tema de salarios y remuneraciones. Se ha instalado toda una campaña de linchamiento contra el Poder Judicial de la Federación por el tema de salarios y remuneraciones, y un aumento de esa magnitud en materia de publicidad, cuyos beneficiarios parecen ser varios de los que forman parte del Consejo Asesor. Bueno, aquí hay una enorme contradicción. Ese dinero debiera servir para ir saldando el déficit en salud y en educación que tienen los estados. No, hay cosas muy delicadas en este presupuesto y contradicciones muy delicadas. Bueno, buenas tardes. Está mencionando, con la situación del presupuesto federal y que va a buscar, ya le pidió a los diputados federales que no aprueben el presupuesto, va a buscar reunirse con los diputados locales, pero estos están convocando a que no se apruebe una reestructura de la deuda. ¿Qué les dice a los diputados locales en Pues este ahora tema? resulta que hay algunos diputados, no podemos decir que todos porque hemos venido hablando con el Congreso. Ahora resulta que no solamente el gobierno federal no nos va a ayudar en términos de inversión y recursos, ahora tampoco quieren permitir la reestructura de la deuda de Chihuahua, ni siquiera para obtener recursos propios adicionales. Pues eso sería verdaderamente un contrasentido, sería obstruir de todas las maneras las posibilidades de crecimiento del Estado. Yo espero que el Congreso del Estado, más en estas circunstancias, nos apoye con la reestructura de la deuda, porque esto pues no se ve por ningún lado halagüeño para Chihuahua. Yo no sé cómo van a reaccionar otros gobernadores, yo no sé qué vaya a suceder. Yo hablo por Chihuahua, porque mi primer compromiso es con los chihuahuenses y porque tengo que defender lo que pertenece al pueblo de Chihuahua, más allá de los términos en los que se da nuestra colaboración con el gobierno federal. Así que yo espero que los diputados en estas circunstancias locales pues tengan una mayor comprensión sobre lo que está sucediendo y decididamente vayamos a la reestructura de la deuda. Es la única alternativa que en este momento tenemos para poder hacer algo de obra en los siguientes años, por como estamos viendo, ¿no? Un presupuesto más edificado más desde una estructura y estrategia electoral que desde una política de crecimiento económico.
Gobernador, buenas tardes. ¿Estos 1.000 millones de pesos de qué partidas son? ¿Son de participaciones? ¿Son de Paripazo? No, son de los distintos programas. Y Fortafín, si ya se va a quitar Fortafín, ¿esto cuánto le implicaría a Chihuahua en no tener en materia de Fortafín? En términos reales, ¿cuánto sería pues la reducción y qué mecanismo de financiamiento plantearía el gobierno del Estado? ¿Podríamos ver una bursatilización, por ejemplo? No, lo que estamos nosotros señalando es, tenemos, por supuesto, muchas medidas en las que estamos fincando un mayor ahorro para el siguiente año. Vamos a redoblar el plan de austeridad. El de nosotros sí va en serio, ¿eh? Ustedes lo han visto. La primera etapa y la segunda es en serio. Si algún gobierno ha hecho una reducción en materia de gasto de comunicación social, es Chihuahua. Nosotros vamos a continuar en la ruta del ahorro, del adelgazamiento, de la estructura administrativa. Vamos a continuar, no tenemos de otra. Y por supuesto que la reestructura la vemos como la posibilidad para contar con recursos y poder hacer obra pública que a su vez genere una derrama económica en el Estado, genere empleos, redistribuya. El Fortafín a nosotros nos ha significado en el mejor de los tiempos 900 millones de pesos al año, en términos de cierre. Nunca nos dieron más. A nosotros, por cierto, la eliminación de todas estas partidas del ramo 23 no va a ser tan fuerte como me imagino va a ser a otros estados del país, porque nosotros fuimos siempre el último lugar de las asignaciones del ramo 23 en todos los fondos, en relación con otras entidades federativas. Al Estado de México le dieron solo de Fortafín 8.500 millones de pesos, solo de Fortafín, más todos otros rubros del ramo 23. Así lo vamos a enfrentar. Es muy importante pedirle a las organizaciones, organismos, institutos y burós de asesoría que se haga un análisis sobre las asignaciones que se han hecho a las entidades federativas para detectar si está habiendo o no un sistema discrecional y no parejo. Porque mientras que hay estados como Chihuahua, al que se le disminuye, se le recortan recursos, a la Ciudad de México se le da un incremento del 28% de su presupuesto. Entonces, aquí estamos enfrentando un presupuesto muy centralista también en ese sentido. La última pregunta, Jacqueline. Buenas tardes, gobernador. Ya en otro tema, y gracias por responder nuestras dudas anteriores, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ve su postura cuál es su postura al respecto sobre la última orden de aprehensión que le quitaron a César Duarte? ¿Qué va a pasar con la justicia en Chihuahua? Bueno, recuerden, este es un tema que también ha tenido un manejo un poco confuso en algunas informaciones. Cuando se decidió federalizar el caso de los 250 millones de pesos del desvío hacia el PRI, que estuvo involucrado Alejandro Gutiérrez, cuando eso sucedió, ese asunto se llevó a una jurisdicción federal. No quiere decir que César Duarte esté exonerado de ese caso, sino que la orden de aprehensión en relación con ese caso pierde también su jurisdicción local y tendría que ser repuesta por una orden de aprehensión federal que, dadas los autos en el expediente y las resoluciones sobre el mismo tema, no tenemos ninguna duda que se girará
orden de aprehensión en contra de él, pero ahora desde el ámbito federal. Porque ustedes recuerden que quien fue exonerado, literalmente exonerado, fue Gutiérrez de ese caso. El Ministerio Público lo descargó al desistirse de 21 cargos que había acreditado la Fiscalía General del Estado. Pero no así ni del caso de Duarte, ni del de Tarín, ni del de Villegas. Villegas y Tarín permanecen acá porque tienen otras muchas causas de carácter local. Entonces, no afecta a ese proceso. Y miren, la verdad es que hay tal cantidad de órdenes de aprehensión en contra del exgobernador que con una que se desahogue en los Estados Unidos y que corra su trámite, él puede ser extraditado. Entonces, no está pues en riesgo el proceso de Operación Justicia para Chihuahua. Y lo que estamos haciendo es lo que ya he comentado, estamos en una nueva etapa de promoción de ese proceso de extradición. Vamos con la última del compañero y con esa nos vamos. Aldama, todos, ¿no? Bueno, gracias. Ya nomás volviendo al tema del presupuesto, ¿no es un tipo de represalia en contra de su persona por el tema de los superdelegados y otros roces que ha tenido con Andrés Manuel? Pues no, la verdad es que yo no tengo problema con el presidente. Tenemos diferencias, eso sí, pero no hay enemistad. Digo, tampoco López Obrador es Peña Nieto. Además, él ha dicho aquí, y lo dijo delante de ustedes, que nunca, jamás, dijo él, va a castigar a nadie por diferir o va a tomar represalias desde el punto de vista del presupuesto porque uno no tenga coincidencias con sus planteamientos. Yo lo que creo es que aquí hay una estrategia distinta. Se ha preferido un instrumento para generar una política más asistencialista que promotora del desarrollo y la inversión. ¿No está mal el asistencialismo? No, no está mal. Bien enfocado, bien dirigido, bien transparentado, otorgados claramente los apoyos, por supuesto que sirve y le servirá a miles de chihuahuenses. Pero no puede ir todo el presupuesto a eso. Se tiene que equilibrar, el presupuesto tiene que ser también un instrumento de política económica, de impulso al desarrollo, a la inversión, al crecimiento económico del país. Yo no tengo la menor duda de que este es un presupuesto más en una estrategia de carácter electoral que de desarrollo para el país. No tengo duda. Incluso en muchas de las cosas que están haciendo están más enfilados a eso. Es una lástima, sí, es una lástima, porque pierde muchas oportunidades el país, muchísimas. Y lo que aquí urge es que los gobernadores diéramos una batalla federalista de fondo, que saliéramos a defender a nuestros estados y sobre todo que propusiéramos un nuevo convenio de coordinación fiscal, un nuevo pacto fiscal federal a través de una nueva convención nacional hacendaria para revisar estas fórmulas de distribución, de participaciones, aportaciones, y no desaparecer los fondos del ramo 23, sino reglamentarlos, transparentarlos, ponerles objetivos. He insistido una y otra vez, es cierto que muchos gobernadores hicieron del ramo 23 un instrumento de control y político, en fin, y que lo gastaron mal y lo transparentaron menos, en fin. Pero
no se puede aplicar esa medida a todos. Yo he propuesto transparentar los fondos, incluir criterios de saneamiento de las finanzas públicas, incremento de ingresos propios, medidas de combate a la elusión y a la evasión fiscal, que sean fondos concursables en términos de proyectos bien acabados y pertinentes, cobertura social, pero se ha preferido, en nombre del abuso que hicieron otros, restringirle y recortarle a todos los estados fondos, cuando lo que hay que hacer es transparentar. Es como lo que se hizo en el aeropuerto. ¿Era un problema de qué el del aeropuerto? No era un problema técnico, no era un problema financiero, no era un problema ambiental, como se ha dicho, ni administrativo, ni jurídico. Era un problema de corrupción. Y de subcontrataciones a diestra y siniestra, que terminaron en eso, en adjudicaciones absurdas. Pues lo que debieron haber corregido eran los costos, el diseño del proyecto, haberlo modificado un poco o un mucho y castigar las subcontrataciones indebidas. Prefirieron cambiarlo, un costo fiscal enorme para el país y una incertidumbre con el nuevo. Así el ramo 23, prefieren desaparecerlo en lugar de regularlo, de transparentarlo, de corregirlo. Y que pudiéramos participar todos con criterios. Porque así lo que va a seguir es que ni siquiera los estados se van a poner las pilas para mejorar sus sistemas de recaudación, ni seguir racionalizando los recursos, ni la austeridad. Entonces, es una mala noticia para, pues no solo para Chihuahua, porque como estuve viendo el presupuesto, hay áreas muy sensibles a las que les recortaron para poder cumplir con las bolsas nacionales de transferencia de dinero en efectivo a sectores de la población. Así que, pues nos vamos a Aldama, si son tan amables en acompañarnos. Muchas gracias. ¿Mande? No, todavía ni nos depositan el apoyo para el cierre. No sabemos si se va a depositar lo del cierre, espero que sí. Nos ha dicho el subsecretario Arturo Herrera que sí. Nos dice que sí y que ya, pero todavía no. Hasta ahorita no nos han depositado todavía. Y es muy probable que no nos adelanten las participaciones en este mes. Yo creo que lo van a hacer hasta enero. Pues vamos a recurrir al préstamo de corto plazo para poder salir con los compromisos que tenemos. Pues que ahora sí que vean la tempestad, que nos ayuden, que comprendan cuál es la situación del Estado. Ese bono que se reclama, hay que decirlo con toda claridad, está condicionado a suficiencia presupuestal. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder, no solo a ellos, sino a los trabajadores del gobierno del Estado, satisfacer prestaciones a las que tienen derecho y merece la dignidad de su trabajo? El problema es que no tenemos. ¿Cómo enfrentamos eso?